puedo superar obstáculos, que seguirán viniendo los obstáculos porque la vida se trata de eso, la vida no es una línea recta, por la vida es como un electrocardiograma que sube y baja. Cuando la línea está recta porque ya no estamos aquí, estamos muertos. Entonces la vida no puede ser así, la vida es un sube y baja y que no hay edad para ir por nuestros sueños. Bienvenidos a este Tu Podcast. Es momento de contar tu historia, donde cada episodio está lleno de grandes enseñanzas y experiencias que nos muestran cómo superar procesos usando la resiliencia como un impulso de transformación. Aquí cada historia es importante y nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo y para hacer cambios hacia una vida mejor. Así que prepárate, porque este espacio es para ti que crees que en los procesos se encuentra una gran oportunidad para renacer. Y hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Su nombre es Mariela y viene a mostrarnos cómo el arte ha transformado su vida y cómo a través de sus experiencias ha llegado a ser una persona y un ser extraordinario de luz para muchas otras mujeres. Bueno, no quiero contarles más porque quiero dejar que ella misma haga su presentación porque ya está aquí con nosotros. Permítame darle la bienvenida. Mariela, es momento de contar tu historia. Bienvenida. Gracias, Lady. Muy honrada de estar aquí en tu espacio y de participar en este proyecto tan hermoso me imagino, tantas historias que vives de cerca y que cuentas a través de tus espacios. Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, me encanta empezar con esta pregunta y es, Mariela, si pudieras describir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Esa frase sería que el arte ha sido siempre mi tabla de salvación. De muy joven ha sido siempre el arte quien en momentos desafiantes, en momentos duros, ha sido esa tabla, así como el Titanic, donde tú te subes y estás ahí flotando, pero tienes tu tabla donde subirte para no hundirte. Esa podría yo definir que es mi vida en una frase. Qué lindo. Me encanta cómo lo defines y bueno, vamos a conocerte. Hay mucho por aprender de ti, porque sé que has tenido varios desafíos a lo largo de tu vida, cambios que te han permitido aprender de ellos y que te han permitido además evolucionar como persona a través de ellos. Quiero que nos cuentes un poquito cuáles han sido esos cambios o cuál fue el primero de esos cambios que marcó como un cambio significativo para tu vida. Bueno, definitivamente el gran hito de cambio que puedo observar mirando atrás mi vida fue la maternidad. La maternidad a mí me cambió la vida del cielo a la tierra y me hizo inclusive salir de lo que yo pensaba que iba a ser mi vida. Para mí, mi vida iba a ser en la vida corporativa, la vida dentro de mi profesión, porque inicialmente yo estudié la licenciatura y me formé ahí y comencé a trabajar en el mundo corporativo, no mi profesión. Y yo era una apasionada de lo que hacía, me encantaba lo que hacía, y yo pensaba que por ahí y y cuando yo pensé en tener hijos, yo decía, bueno, tengo mi primer hijo y ya cuando me toque reintegrarme al trabajo, pues sigo mi trabajo y mi mamá me lo cuida, porque mi mamá me había ofrecido en esa época la oportunidad de ayudarme con mis hijos. Pero vino el primer hijo y enseguida al año me embaracé de mi segunda hija y luego casi al año y medio me volví a embarazar. Entonces, wow, el panorama me cambió del cielo a la tierra porque a pesar de que yo quería seguir trabajando en lo que me gustaba, ya yo tenía mi plan de carrera hecho, o sea, era todo como muy organizado. La maternidad vino a darme un revolcón que me puso a decidir qué iba a hacer yo con mi vida. Y evidentemente en ese momento había mucha culpa de ir a trabajar y de dejar a los niños, de no verlos durante el día. A veces yo me iba muy temprano en la mañana y ellos dormían
y mi esposo se encargaba de llevarlos a la guardería a los que le tocaba, yo a casa de mi mamá, llegaba en la noche y ellos ya estaban listos, bañados y yo a punto de dormir y yo me empecé a preguntar, o sea, ¿cuándo estos niños ven a su mamá? ¿Cuándo comparten con su mamá? ¿Cuándo ejerzo yo mi rol de mamá? Que me encantaba, me encanta y me seguirá encantando. Entonces ahí fue cuando yo empecé a cuestionar esa vida que yo pensaba que iba a ser de una forma, yo dije, oye, no, esto no parece que es por ahí. Y hay algo que a mí me ha acompañado toda la vida y es mi fuerte intuición, ese llamado, eso que yo siento. Y mi intuición en aquel momento, yo estaba muy joven, yo tenía 30 años, yo decía, wow, hay algo que me está llamando a cambiar este rumbo. Y bueno, después que yo me reincorporé del reposo postnatal de mi última hija, yo me fui con mi carta de renuncia. Tuve tiempo de pensarlo, de analizarlo, de estar con mis 3 hijos en ese periodo y dije, ya no más. Y yo colgué mi título y yo más nunca volví a saber más nada de lo que tiene que ver con computación a nivel laboral. O sea, yo como analista de sistemas. Esto quedó, bueno, ¿Verdad? Wow, qué decisión radical, pero bueno, valió la pena. Me imagino que nunca te arrepentiste de haber tomado esa decisión. Pero ¿cuál fue en esos momentos ese desafío de pronto de enfrentarte a ese cambio? mira, fue muy radical, pero fue devastador para mí, porque de haberme formado en la universidad y de haber entrado en esta corporación que era como muy top en aquella época. Eso era la Electricidad de Caracas en Venezuela. Entonces era una empresa donde todo el mundo quería trabajar ahí. Entonces era como que, wow, qué orgullo, ¿no? Dejar todo eso para irme a mi casa, a cuidar a mis 3 hijos y a cocinar, atenderlos y a a preparar la comida y hacer todo lo que había que hacer en la vida de mamá, de ama de casa, ciertamente a mí me pegó durísimo. Y sí me sentí muy, digamos, frustrada. Sí me sentía frustrada a pesar de que me sentía muy feliz y muy en paz de estar con mis hijos. Ellos llenaban mi vida, pero había un pedacito ahí de la Mariela persona, del individuo, de yo sola en mi mundo, que se sentía con mucha frustración. ¿Y cómo hice yo para salir de ese estado en el que me sentía y de la rabia que tenía? Porque sí tenía rabia. Y tenía rabia porque había gente que me decía, mis colegas me decían, ¿cómo se te ocurre dejar tu profesión para irte a meter en tu casa? Y cuando me preguntaban, ¿qué estás haciendo? Bueno, titubeaba, ¿no? Pero bueno, soy ama de casa. Entonces me costaba, de verdad que me costó mucho asumir, o sea, quitarme un rol para ponerme otro, o sea, quitarme una vestimenta para hacerme de otra vestimenta. Entonces, como yo he pintado toda la vida y para mí el arte ha sido, como dije al principio, mi tabla de salvación, yo llamé a mi maestra que me había dado clases en mi adolescencia. La llamé y le dije, mira, tú me aceptas de nuevo en tu clase. Primero, ¿sigues dando clases? Claro, sigo dando clases. Tú me aceptas en tus clases. Y me acuerdo que le dije, yo me puedo llevar a mi hija, la pequeñita, tenía como 3 meses. ¿Me puedo llevar a Valentina? Me dijo, sí, vale, tráetela, no hay problema. Entonces yo me iba a mis clases de pintura una vez por semana, los 2 niños mayores los dejaba con mi mamá y me iba con mi hija chiquita, la ponía al ladito en el coche y empecé a pintar otra vez. Y empezar a pintar otra vez fue volverme a sentir bien conmigo misma. Y darme cuenta también que la pintura es como la bicicleta, que puedes pasar muchos años, pero cuando vuelves a montarte en la bici, al principio estás como un poco, ¿sabes? Un poco desestabilizada, pero una vez que te acuerdas, y si, le das como que si te dejaste la bicicleta y ya. A mí me pasó eso. O sea, empecé otra vez y dije, wow, a mí no se me ha olvidado nada. Y eso, claro, eso que traía de mis clases de hace muchos años, hizo que yo avanzara muy rápido. Entonces avancé muy rápido y empezó entonces esta Mariela otra vez dedicada a sí misma de a ratito, porque mis hijos sí me ocupaban mucho de mi tiempo, pero ese ratito que yo tenía para mí era muy edificante, era muy relajante para mí, me sentía muy bien conmigo misma porque estaba haciendo algo diferente al ser ama de casa nada más, a ser solamente mamá. O sea, busqué un espacio para Ujú. Me- que, bueno, a partir de ahí yo no paré más. O sea, a partir de ahí mi vida como pintora y mi carrera como profesional del arte empezó a expandirse.
empecé a vender mis cuadros, otra vez entonces tenía mis ingresos, porque al Ah, renunciar al trabajo yo había dejado mis ingresos. Y eso era otra cosa, ¿no? Oye, tener que otra vez depender de mi esposo, darme para tal cosa. Eso era algo que no ocurría cuando yo trabajaba, porque yo tenía mi dinero y yo era totalmente financieramente independiente. Entonces empecé a vender mis cuadros, me empezaron a invitar a galerías, me empezaron a invitar a exposiciones de arte y, oye, eso fue de verdad para mí un salto enorme que hizo que yo me olvidara total y absolutamente de mi vida como profesional. de hacer. Y mira qué interesante, eres un ejemplo para aquellas personas que quizás también en algún momento eh, han pintado, han aprendido aquellas técnicas, pero quizás han dejado un tiempo por X o Y motivo, dejan por el trabajo, por cuando vuelves a tomar los pinceles y al principio te sientes así como que no recuerdas mucho, pero vuelves y conectas y vuelve y todo llega a ti como si fuera ese refresco del aprendizaje que has tenido con anticipación. Qué bueno que haya ese espacio y bueno que hayas tú encontrado también ese espacio que me parece algo espectacular. Y después de este cambio, que obviamente sí, la maternidad marcó tu vida significativamente, ¿qué otro cambio en tu vida has tenido que también haya impactado bastante? Bueno, si lo veo cronológicamente, después de todos esos años, el siguiente evento que me movió mucho fue la muerte repentina de mi papá. Estábamos una noche cenando, celebrando un cumpleaños y pocas horas después estaba muerto. Entonces, sí, tuvo un infarto fulminante que nos dejó a todos sin aire. Fue muy duro. Y ahí yo también me refugié en el arte y empecé a pintar en mi casa mucho más de lo que hacía antes. La forma de yo no pensar en lo que estaba pasando, en aliviar un poco ese dolor de haber perdido de esa forma a mi papá, se tradujo en empezar a producir, a pintar, pintaba de madrugada, pintaba en la mañana, pintaba en la noche, o sea, era como una necesidad para poder suavizar todo eso que yo sentía. Y esa fue la época donde yo más vendí cuadros, fue la época donde me gané un premio, inclusive en un salón. Nunca había participado en un salón de arte como expositora convocada por una temática particular. Y yo dije, "Ah, yo me voy a meter ahí, yo lo voy a hacer". Y no sabía, y me metí con gente que tenía experiencia en eso y sentí ese impulso otra vez, ¿no? La intuición, otra vez la fuerza interna. Y dije, lo voy a hacer. Y me metí, me inscribí, preparé mi obra y me gané un premio. Yo dije, wow, o sea, qué espectacular. Entonces, otra vez, ¿no? La tabla de salvación. O sea, otra vez la tabla de salvación que me hizo que suavizara mucho ese evento que pasó de la muerte repentina de mi papá. Ay, Dios, ese es un evento bastante doloroso. Sí. Bueno, y después de la muerte de tu papá, ¿qué ha pasado con Mariela? Bueno, y después de la muerte de mi papá, años después, yo seguí pintando, yo seguí estudiando con varios profesores, me seguí formando, pues vino problemas políticos intensos en mi país, yo soy de Venezuela, y nos obligó a salir de Venezuela cuando jamás eso nos había pasado en la mente como familia, ¿no? Mi esposo y yo nunca habíamos pensado en que pudiésemos irnos de nuestro país, porque ya teníamos estabilidad económica, teníamos nuestra casa propia, nuestros hijos ya estaban en la universidad, éramos una pareja ya madura como para inventar salir de allá, y sin embargo tuvimos que hacerlo básicamente por nuestros tres hijos, porque la situación allá, sobre todo para los jóvenes, era muy compleja, mucha inseguridad, y decidimos salir de ahí. Y claro, ahorita yo lo digo así, pero ay, eso fue demasiado rudo, porque si tú sales de tu país a lo mejor a los 20 años, quizás no tienes tantas raíces profundas, pero yo sí tenía raíces profundas en mi país, mi mundo del arte, mis alumnas, o sea, tenía muchas cosas y salir de eso fue muy doloroso. Entonces mi primera migración fue aquí a Panamá. Aquí viví durante 3 años, paré el arte porque eso
O sea, el salir de ahí es como cuando, yo siempre lo pongo el ejemplo, como cuando tú tienes una planta muy linda y la sacas de su maceta y la siembras en otro lugar. Esa planta al principio se empieza a secar, se le empiezan a caer las hojitas, está viva, pero no está tan bonita como estaba en su maceta original. A mí me pasó así. O sea, esta metáfora es muy fue gráfica, ¿no? Yo empecé a sentirme como una planta que estaba viva, pero que no era ella. Entonces, después de esos años que estuvimos aquí, tuvimos 3 años, digo aquí porque ahorita vuelvo otra vez, vivo otra vez en Panamá, nos fuimos a México por un traslado de mi esposo a nivel laboral. Entonces, otra vez, proceso migratorio. Entonces, cuando me fui a México, que 2 de mis hijos se quedaron aquí, pero la hija menor se fue con nosotros, imagínate, después de tener una familia, de estar todos juntos, ya nuestros hijos viven solos y eran muy jóvenes. Uno tenía 24 y la otra tenía 22 y ellos no se quisieron ir, entonces nosotros nos fuimos solos y los dejamos aquí. Entonces allá me volví a sentir otra vez la plantita seca, o sea, oh Dios mío, ¿qué hago? Entonces fue cuando dije, ya es hora de retomar de nuevo los pinceles. Entonces le pedí a una vecina que ni conocía, le dije, mira, tú me puedes decir dónde puedo comprar yo materiales de arte y todo eso. Entonces me dijo, ella me acompañó y empecé a pintar otra vez. Fue como cuando murió mi papá, no paraba de pintar. Me levantaba en la mañana, desayunaba, acomodaba todo y a pintar. En la tarde a pintar, en la madrugada a pintar. Y así volví otra vez a sentirme, la planta empezó otra vez a reverdecer. Y fue cuando sentí el impulso de ya no pintar para mí, sino de empezar a enseñar, de empezar a dejar en el mundo una semilla, sembrar una semilla. Y fue cuando yo me atreví, porque yo nunca había dado clase de pintura, me atreví y bueno, la historia fue maravillosa. Qué lindo. Propósito tan grande, me encanta que tengas esa misión y que estés trabajando en ella. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia de pronto de separarte de tus hijos? De pronto hay muchas mamitas que nos están escuchando y que no es fácil el proceso de separación, de dejar el nido, alejarse pues de los bebés, ¿no? Que para nosotros siempre son bebés. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Fue muy difícil? ¿Cómo lo afrontaste? ¿O qué palabras dirías para ellas? Pasa que en el caso mío, yo esperaba que eso me iba a llegar ya cuando ellos fuesen grandes, graduados universitarios independientes, el llamado nido vacío. Pero el tema fue que el nido vacío lo dejamos nosotros, nos fuimos. Y de hecho, una de mis hijas me lo dijo, el nido vacío lo dejaron. Fue, bueno, imagínate, ¿no? Fue muy duro. Yo me sentía sumamente culpable de haberlos dejado y de haberlos convocado a que se fueran con nosotros a México y ellos dijeron, mira, no, nosotros aquí tenemos nuestra vida, ya venimos de una migración, no queremos otra, ya tenemos nuestros amigos aquí, ya una de ellas estaba estudiando aquí, entonces ellos decidieron maduramente pues quedarse. Y fue muy duro, para mí fue muy duro como mamá y siempre la culpa, porque como mamá, cuando pasan este tipo de cosas y otros eventos, pues nos sentimos culpables, nos sentimos que los dejamos. Yo viajaba mucho en esa época a Panamá, venía mucho justamente para estar con ellos, pero no es lo mismo. Y en ese momento pues, también me tocó poner en una balanza y también pensé, dije, bueno, ellos ya están, no son tan adultos, pero ya son grandes y también mi vida es con mi esposo, con mi pareja. Entonces, fueron años bastante turbulentos a nivel familiar, pero al final todo se arregló, al final todo se acomodó y ellos crecieron mucho, ellos maduraron mucho, ellos dos que se quedaron aquí se independizaron y hoy día, bueno, son 2 seres maravillosos, igual que mi hija, la que se fue a México con nosotros, ya se graduó allá y de hecho vive allá. Ahora, nosotros nos vinimos para acá, a Panamá, nos regresamos hace 4 años y ella se quedó en México trabajando. Ve, Pero mira, todo tiene una razón de ser. Uno cuando mira hacia atrás y ve, te das cuenta que son piezas de un rompecabezas que luego comienza a encajar y tú dices, "Ah, con razón que pasó esto. Ah, tenía que pasar esto para que hoy día ocurriera tal cosa." Y así, ¿no? Uno va como entendiendo un poco eh, la vida y la adultez, ¿no? Que te da la oportunidad
de verlo ahora con más calma. Como yo siempre digo, estas canas no son de gratis, estas canas tienen historia, tienen una razón de ser porque, claro, es la vida adulta, la vida madura. Son bellísimas, a mí me encanta tu cabello, me encanta cómo te ves así, me encanta, te ves hermosa. Y no he sido yo capaz de hacer esa transición porque sí, pues tengo herencia de tener cabello blanco también, pero bueno, ya tuviste esa valentía de dejártelo y hay muchas mujeres que también nos están escuchando y que también, no sé, si nos cuentas un poco sobre esa transición que viviste en el color de tu cabello, cómo fue. Sí, bueno, esta transición comenzó con muchos cambios en mi vida que tienen que ver con mi etapa de mujer adulta, madura, que es la menopausia. La menopausia es otro momento de la vida, no solo mía, sino de muchas mujeres, que nos confronta y que nos hace ver de cerca la temida vejez. Es como que estoy poniendo vieja, no puede ser, ¿cómo es posible? Y yo siento que esta etapa de la menopausia llega muy rápido y llega sin que estemos preparadas. Porque comienza, en mi caso comenzó como a los 48 años. Yo decía, no, ¿cómo va a ser? Yo soy una mujer joven. Eso corresponde a todas las creencias y todos los condicionamientos sociales que, que idolatran a la eterna juventud. Y caemos esa voraz energía que nos consume y nos hace correr en contra de algo que es el mandato natural, el mandato de la naturaleza. Entonces, el mandato de la mujer naturalmente es llegar a un momento en que ya cesa tu menstruación, donde ya no puedes concebir hijos, pero sí puedes concebir tus propios proyectos y sí puedes concebir la, el nacimiento de una nueva mujer. Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, es una apertura y un renacer. Y yo lo viví de esa manera. O sea, yo dije, a mí no me va a comer como comió a mi mamá y como comió a mis tías y como comió a todo el mundo diciendo que la menopausia era horrible, que la menopausia era una cosa espantosa, que te pasa esto, aquello y lo otro. Yo dije, no, a mí no me va a pasar así. Y no me pasó. Yo viví la menopausia con mucha tranquilidad. Yo solamente recuerdo el último día que yo tuve mi menstruación, que esa menstruación fue la despedida y me postró en la cama, que nunca me había pasado, me sentí horrible. Y después de ahí más nunca me vino la menstruación. Y yo dije, ay, pero mira qué manera de despedirse. Pero ya yo venía preparada con una doctora que me ayudó y venía preparada también mental y emocionalmente a entender que es una etapa como cuando te viene la menstruación por primera vez a los 13, 14 años, es perfectamente esperado y natural que te prepares para cuando ya se va la menstruación. Y se va y primero es una gran liberación y segundo, como te dije, es un renacer de una nueva mujer que ahora gesta sus propios proyectos en el mismo lugar donde gestó a sus hijos. Aquí, en nuestro centro, en nuestro poder, que es nuestra vasija, que es nuestro útero, o sea, ahí se gesta todo. Entonces, para mí fue un proceso maravilloso y dentro de ese proceso vino este tema de la autenticidad, este tema de mostrarme tal cual soy, este tema ya de no importarme que se me vean las arrugas o que ya mi cuerpo no esté como estaba cuando era más joven. Y entonces en ese proceso yo ya estaba harta de pintarme el pelo, porque como ves, esto así lo tengo yo desde muy joven. Yo tengo canas de los 14 años y así como tengo este pelo blanco, lo tengo desde los 40 y tantos. Entonces era una lucha contra mí misma, una lucha contra mi propia naturaleza y mi propia autenticidad. Ir cada 2 o 3 semanas a la peluquería a pintarme el pelo. Y te puedo decir que yo detestaba mis canas. Cada vez que me veía la rayita blanca en la cabeza, yo decía, "Oh, otra vez". Y llegó un día que dije, pero ¿por qué yo tengo que tener esta lucha? ¿Por qué tengo que tener esta esclavitud de tener que pintarme el pelo, de tener que irme de viaje y llevarme el tinte y yo misma retocarme porque no quería totalmente negada que se me viera un pedacito de pelo blanco? Entonces, tomé una decisión muy de adentro, con mucha fortaleza, porque yo sabía lo que venía. No, a nadie le gusta verse el pelo de 2 colores. Y yo me acuerdo que fui a la peluquería, eso fue en México,
Y la persona me dijo, mira, tú tienes que dejarte 4 centímetros de raíz. Y Dios mío. Entonces dije, ok, está bien, me dejo 4 centímetros de raíz. Y no me pinté más el pelo. Y el pelo empezó a crecer, empezó a crecer. De hecho, yo tengo fotografías de la graduación de mi hija de arquitecta, que yo tengo mi pelo mitad blanco y mitad rojo, porque además era pelirrojo. Me encantaba pintarme el pelo de rojo. Un color que me despedí todo de mi color el día que me lo quité. Me gustaba mucho. Pero fue un proceso de mostrarte tal cual eres. Y yo sentía que todo el mundo me miraba las raíces. Pero eso era idea mía, nadie me miraba nada. Pero eso era eso, esta coquetería de querer estar impecable y todo eso. Y bueno, empecé mi proceso y empezó a crecer el pelo, empezó a crecer y llegó un momento que me corté todo y ya me convertí en una cabeza platinada, que me encanta y me siento muy bien con esta versión de mí. Me siento muy a gusto porque uno descubre un pelo que no se imaginaba que tenía. No te imaginabas que yo no me imaginaba que mi pelo lucía así. Entonces, todas esas creencias de te vas a ver más vieja, te vas a echar 20 años en sí, ¿cómo se te ocurre? Tú todavía estás joven. Entonces yo les decía a la gente, mira, lo hago ahora que estoy joven y no cuando tenga 80 años, que ahí sí me voy a ver vieja. Digo, no, yo lo hago ahora y mira, súper bien. De hecho, me ha pasado que en la calle me preguntan, ¿qué tinte se pone usted? Y yo siempre les respondo a mí, mi tinte es la vida, porque, porque así es mi pelo. Entonces, esto también ha sido, aparte de estar muy conectada conmigo y muy a gusto con la versión de la mujer que soy ahora. Qué lindo, me encantan tus palabras. Esa experiencia es muy gratificante, es de mucho valor para muchas personas y para muchas mujeres que te están escuchando. Quiero que, no sé, quizás desde tus palabras des un consejo para ellas o unas palabras para ellas, mujeres que viven sus procesos de cambio, de pronto de que sus hijos ya dejan el hogar o de pronto de que hacen cambios fuertes en su vida o que están sintiendo el proceso de la menopausia y quizás a veces no se entienden, nos entendemos ni nosotras mismas, ¿no? Porque llegan y hacen cambios a nivel emocional, ¿no? En nuestro sentir también y todo este cambio físico. ¿Qué dirías tú para ellas? ¿Qué de pronto consejo de tus palabras hay para ellas? Mira, yo les diría que no miren tanto hacia afuera y que miren hacia adentro. Busquen y rescaten a esa mujer luminosa que las habita, que rescaten a esa niña que quiere ser ingenua y totalmente transparente, mostrarse tal cual como cada quien es, sin pensar en lo que te van a decir, el qué dirán. Cuando empecé a transitar ese periodo de la menopausia, que hay muchos cambios, cambios físicos, hay cambios inclusive en tu vida íntima, o sea, hay muchos cambios. Yo busqué ayuda, pero yo buscaba una ayuda que fuese integral, holística, y encontré a alguien que me ayudó muchísimo. Y ella, a través de su escuela y a través de sus trabajos, me enseñó esta parte de valorarme y de amarme a través de un trabajo energético y espiritual. Entonces, a eso me refiero cuando digo, deja de mirar tanto para afuera y busca dentro de ti, porque toda la fuerza para mostrarte como la mujer que realmente eres, con todo lo que tú tienes para dar, está dentro de ti, no está afuera. Y suena cliché, suena a poema, suena a librito bonito, pero es que es así, yo lo viví. Entonces, es eso, o sea, cultivar el espíritu, cultivar, saber que no somos este cuerpo, saber que hay algo mucho más allá, que hay un mundo espiritual que nos sostiene y que nos hace dar la mejor versión de nosotros. Que no tiene que ver Ujú. con religión, ¿eh? Hablo de espiritualidad. Bueno, hablando de recursos, sé que para ti ha sido un gran recurso el arte, ¿no? Para salir de estos procesos de cambio, tal vez ha sido el mayor. Y también otros recursos que te hayan podido servir, como libros, podcasts, actividades, frases. ¿En qué te has apoyado para afrontar estos procesos de cambio? Y Bueno, que pudiéramos aparte de de, pronto, sí, bueno, aparte del arte, sí, yo hace 30 años, hace más de 30 años, yo empecé a sentir incomodidad con las religiones.
católico. Yo me formé, viví en una familia católica, y yo empecé a sentirme muy incómoda, ¿no? Entonces yo empecé, digo, ¿qué hago? ¿Pero por qué yo me siento así? Y empecé a leer los libros de Louise Hay. Son súper famosos, bestsellers. Y esos libros empezaron a hacer algo en mí, empezaron a mostrarme la vida desde otro lugar. Entonces, a partir de ahí yo empecé a enamorarme de esta parte de la espiritualidad y empecé a leer todos estos libros que tienen que ver con esta parte espiritual. Pero prácticamente descubrí la meditación, descubrí el yoga hace más de 25 años. Entonces fueron como muchas cosas, ¿no? Yoga, meditación, libros de crecimiento. Y luego llegó el tema de la escuela de sexualidad. Bueno, llegó muchos años después, pero eso fue así como el top, ¿no? Porque es sexualidad y espiritualidad, como dos fuerzas que van de la mano. Me llamó mucho la atención. También mis estudios en arteterapia. Cuando yo me formé como arteterapeuta, todo el trabajo que hice durante mis dos formaciones, las hice en mí. Yo trabajé en mí, todo. Entonces, ahí fui descubriendo, sacando muchas capas, sacando muchos conflictos, muchas cosas que trae uno de la infancia y de la crianza y de tantas cosas. Y ese trabajo en mí fue lo que hizo que yo pueda estar hoy sentada hablando así como hablo contigo, con tranquilidad, con seguridad y con confianza. Si hay una fuerza que me mueve a mí en la vida, en todo lo que yo hago, aún con miedo, es mi confianza. Tengo mucha confianza en mí misma, que no la Claro. tenía hace 30 años, quizás no Mm, la tenía hace 20 años. O sea, ha sido algo que ha ido floreciendo y surgiendo en los últimos años. La confianza de lanzarme a hacer cosas, confianza a crear cosas, confianza en mostrarme. Hay gente que se aterra en mostrarse en redes sociales. Ay, yo me muestro y yo salgo. Y al principio me daba taquicardia grabarme, pero eso es confianza, es un impulso, algo que se cultiva con todo esto que te acabo de decir. A mí me tocó cultivarlo así, a lo mejor otras personas lo cultivan de otra manera. ujú. A mí me encanta, yo amo esa confianza que tienes en ti misma. Me encanta cómo haces tus publicaciones, cómo muestras tu perfil en redes sociales. Es de admirar más. Eres un ejemplo grandísimo para muchas de nosotras, las emprendedoras digitales. Bueno, quisiera que nos cuentes. Bueno, antes de pasar a esta pregunta que es importantísima, primero una curiosidad tuya, una curiosidad de Mariela, que quizás no muchas personas conozcan. ¿Tienes alguna curiosidad que puedas compartirnos? Una curiosidad, ay, yo no sé si es curiosidad, a mí me encanta comer. Sí, y soy muy buena cocinera, ¿sabe? Yo no lo digo, pero me gusta mucho la cocina, me encanta cocinar. Tengo recetas, tengo mi Instagram lleno de recetas que guardo y las hago. Me fascina. Es algo que me apasiona también, así como el arte. Y sobre todo me gusta hacer comidas especiales. Cuando vienen mis hijos a comer, entonces preparar algo que sea especial, que me lleve tiempo en la cocina, que me lleve pensar cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a presentar, eso me encanta. Entonces, como me gusta comer, me gusta cocinar. Y me gusta cocinar porque no soy muy fan de comer en la calle. O sea, no soy o sea, puedo, claro, me invitan a un restaurante, voy, lo disfruto, pero disfruto mucho comida, la comida de casa. Entonces, eso es algo que, fíjate, nunca me habían preguntado y nunca había dicho. Una curiosidad. Bueno, y si te preguntara otra pregunta fuera de lo común, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Mira, el día más feliz de mi vida, que lo atesoro muchísimo, fue el día que mi esposo y yo cumplimos 25 años de casados. Eso fue hace ya un montón de tiempo porque tenemos 38 años de casados. Pero ese día era como un momento muy importante. Oye, 25 años de casado, las bodas de plata. Mi mamá y mis hijos organizaron algo que no sabíamos, mi esposo y yo, que lo estaban haciendo. Y prácticamente nos casamos otra vez. Entonces fue todo tan rápido y fue todo tan así improvisado, pero ese momento fue tan hermoso porque estábamos mi esposo y yo ahí entregándome el anillo, que es este segundo anillo que tengo aquí, es mi anillo de 25 años de casada, este es el primero cuando me casé hace 38,
Y entonces ver ahí a mis tres hijos, a la persona que estaba haciendo la ceremonia, toda mi familia, yo dije, es esto, yo no paraba de llorar. O sea, fue muy, 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 muy especial. Por supuesto que he tenido momentos que puedo narrarlos de punta a punta y fue cuando nacieron mis tres hijos, o sea, mis partos, mi momento de encontrarme con ellos fue maravilloso. Y hay otro momento que es muy feliz, muy feliz, muy feliz, y fue el día que nació mi nieta, porque nació el mismo día de mi cumpleaños. Fue, Pues, o sea, fue, yo no lo, yo lloraba de alegría y de felicidad y de asombro. No, ya nació, nació, digo yo, ya es mi cumpleaños, ¿qué es esto? O sea, maravilloso. Tengo varios momentos que son así como sentir esa felicidad en extremo, que lloras de la felicidad. qué emoción, qué lindo. Regalo de... Bueno, ahora sí la pregunta que te tenía ahorita y es, bueno, sabemos que has usado muchos recursos como apoyo en los procesos de cambio que has vivido, pero para ti el fundamental ha sido los pinceles, el arte, pintar, ¿sí? Y todo este mundo tuyo, todo este mundo que te ha salvado la vida y que ha sido tu tabla de salvación, como lo dijiste. Cuéntame ahora sí sobre eso. ¿Cómo lo has venido desarrollando? ¿Cómo lo vives hoy en día? ¿Cómo lo has llevado para ayudarte a ser la mujer brillante, vibrante que hoy eres? También yo quisiera a tu edad, de hermosa, activa, de entregada, apasionada, y bueno, quizás de esas cosas que nos cuentes, pues podamos nosotros aprender también. Cuéntame. Claro. Cuando yo sentí el impulso de empezar a dar clases, eso fue en mayo del año 2016. Y yo dije, yo voy a organizar un taller. Y todo se empezó a dar. Una persona me ofreció su espacio, yo compré los materiales y me acuerdo que hice un taller para 9 personas. Fue bellísimo. Yo nunca había dado clases de pintura, pero yo en mi trabajo corporativo entrenaba a mucha gente. O sea, yo entrenaba cuando creábamos sistemas de información, a mí me tocaba entrenar a las personas que iban a usar esos sistemas. Entonces, esa parte de enseñar, de pararme frente al público y hablar, ya yo la traía. Ya por eso te digo que uno mira hacia atrás y se da cuenta el por qué la vida te pone ciertas situaciones que después tú vas a usar eso para armar tu rompecabezas. Entonces, yo en ese sentido estaba como ya con experiencia, no dando clases de arte, pero sí parándome frente a la gente y hablar. Entonces, yo organicé mi taller, lo di y fue todo un éxito y a partir de ahí comenzaron a moverse las clases de pintura particulares, clases de pinturas para niños. En esa época se me atravesaron los mandalas y yo me formé como arteterapeuta a través de los mandalas. Y los mandalas también me abrieron otro camino artístico espectacular y empecé a dar talleres de mandalas. De hecho, hoy día trabajo en una plataforma online de un instituto como facilitadora de diseño de mandalas y enseño técnicas artísticas para pintar. Entonces, empezó todo como a llegar a mí y yo siempre con confianza y con valentía, cosas que yo nunca había hecho y me invitaban, tú has hecho dinámicas para no sé qué, cuántas mujeres y yo, sí, vámonos, y organizábamos y así, o sea, siempre como le digo yo a mis alumnas, con miedo, porque claro que da miedo, pero más confianza que miedo. Empezó todo este proceso, empecé clases presenciales y vino la pandemia, como a todos nos pasó, y todo eso quedó en nada. Entonces empecé a pensar cómo iba a ser yo para dar clases de pintura online. Pero pensando y analizando y siendo muy creativa, me ideé mi propio método. Entonces, con la pandemia, lancé mi primer curso y tenía como 30 personas de todas las edades, jóvenes. Tenía una señora de 80 años, que el tema de la tecnología se le hacía un poco retador, pero ahí me fogué en el mundo online. Y bueno, todo ese camino me llevó a lo que hago ahorita. Yo tengo ahorita una academia online, me gusta mucho el trabajo online. También se me da fácil, que acuérdate que estudié computación. eh, Obviamente esto que hago ahorita no lo estudié en la universidad, pero se me hace muy fácil aprender las automatizaciones. Yo hago mi página web, yo hago mis landing page, yo hago todo.
Entonces, eso se me hizo muy fácil y creé mi Academia Creativa, así se llama, que es este proyecto donde doy cursos y doy talleres. Y ahora todo este camino, porque como ves, tengo como muchas aristas. Tengo estudios en sexualidad holística, estudié arte terapia, también conozco la parte de los mandalas, de la geometría sagrada, también toda mi parte de arte. Entonces yo lo uní todo en un lugar que se llama Reencontrarte. Y reencontrarte es para integrar todas estas partes y ofrecerlas al mundo a través de una membresía. Reencontrarte contigo, reencontrarte con tu creatividad, con la mujer que eres, con el brillo que hay dentro de ti, con las miles de posibilidades que te puede ofrecer la vida cuando rescatas tu confianza y tu autenticidad. Y eso es lo que ahorita, en este momento, después de 9 años en este mundo que ha hecho de todo, está a punto de nacer. Wow, eso suena fantástico, me encanta. De verdad te felicito muchísimo wow, proyecto. No es un proyecto, es una realidad que tienes y que has Ya es venido una trabajando. realidad, sí, ya es una realidad que está lista, pero que tiene sus procesos para poder sacarla al mundo, ¿no? Tiene un proceso bastante minucioso que hay que seguir. ¿Por qué la creé? Eh, yo siempre digo, no puedo crear cursos para todo lo que yo quiero entregar. Entonces, reencontrarte no es un lugar para aprender a pintar. Claro que vas a aprender a pintar, pero es un lugar para ir mucho más allá. Yo tengo un lema dentro de mi negocio que es pintar más allá de la técnica. Y pintar más allá de la técnica es reencontrarte con la meditación, con la creatividad, con los pinceles, con los colores, pero también con tu energía femenina, con tu energía masculina, con tu energía sexual, con la meditación. O sea, es un lugar donde es como, yo lo veo como una gran vasija, donde hay mucho para entregar y hay mucho que las personas que entren ahí van a poder recoger. Esa vasija tiene muchas cosas y esa vasija mucho tiene de mi experiencia y de mi camino, más que trayectoria, de mi camino de vida, de mi experiencia de vida. Me encanta, sé que va a ser todo un éxito, sé que es todo un éxito todo lo que haces hasta el momento. Te he podido seguir en redes sociales y me encanta de verdad. Ojalá que todos los que nos estén escuchando también vayan a verte. ¿Cómo pueden encontrarte a propósito? Instagram estoy como Mariela Albricio, Albricio es mi apellido y la A de Mariela y de Albricio es una sola, porque a veces la gente cree que yo me llamo Mariel y no, mi nombre es Mariela. Entonces Mariela Albricio con Z y O al final, guión bajo art. Ah, también tengo mi página web que ahorita está en un proceso de migración y todavía no está 100% como la tenía porque estoy migrando a otra plataforma justamente por este tema de la membresía. Por eso te digo que hay muchos procesos atrás de cámara que son complejos a nivel técnico que hay que resolver. Entonces ahorita la página no está 100% como yo la tenía antes, pero bueno, ya en unos días va a estar lista. Entonces es www.marielalbricio-arte.com. Ahí también me pueden encontrar. Y bueno, yo estoy aquí para acompañar a las personas y a las mujeres sobre todo a las mujeres porque es mi público, a las mujeres que quieran reencontrarse, que quieran buscar ese brillo y esa luz que todas tienen y dejar atrás un poco los miedos y el qué dirán para, a través del arte y la creatividad, poder salir al mundo mucho más ligeras y mucho más auténticas. Ese es mi llamado. Quien vibre con este llamado, bienvenida. Menos allá de tu llamada, de tu proyecto, tu historia es hermosa, es muy inspiradora. Todo lo que eres es muy inspiradora. Cualquiera de las personas que nos están escuchando, sé que ya sintieron lo mismo que yo, de decir, uy, yo quiero sentirme así también, yo quiero vibrar así también. Y bueno, fue maravilloso tenerte acá, conocerte, Mariela. Un placer, honra muchísimo haberte conocido un poco más allá de lo que quizás podemos transmitir, ¿no? En redes sociales. Y bueno, cuéntame algo, una última pregunta. ¿Qué significa para ti contar tu historia? ¿Qué te llamó a aceptar la invitación?
para contar tu historia al mundo? Porque fíjate que yo nunca había tenido la oportunidad de hilar la historia de mi vida y contarla y sacarla al mundo. Nunca. O sea, yo puedo contar en redes sociales quizás una pequeña parte de mí, pero me doy cuenta que he contado muy poco. O sea, que tengo una historia larga y que no había tenido la oportunidad yo misma de ver esa película aquí en esta entrevista. Y me siento muy, muy contenta y también muy bien conmigo misma, ¿no? Muy orgullosa de haber podido superar obstáculos, que seguirán viniendo los obstáculos porque la vida se trata de eso, la vida no es una línea recta, por la vida es como un electrocardiograma que sube y baja. Cuando la línea está recta es porque ya no estamos aquí, estamos muertos. Entonces la vida no puede ser así, la vida es un sube y baja. Y quisiera dejar una última reflexión acordándome de mis alumnas y de las personas que a veces me contactan, de que no hay edad para ir por nuestros sueños. Yo tengo alumnas mucho más jóvenes que yo que me preguntan cómo hago yo para hacer tantas cosas que hago. Yo les digo, bueno, porque haciéndolas, simplemente. Y, ay, pero a tu edad. Digo, pero es que, ¿qué tiene que ver la edad, Dios mío? ¿Qué tiene que ver la edad? No tiene nada que ver. La edad es, como dice mi mamá que tiene 84 años y que está increíble. Mi mamá dice, la edad es un número y que se quede ese número ahí. Entonces yo creo que también es algo de romper esas creencias, romper esos condicionamientos sociales con respecto a la edad, a la vejez. O sea, la vejez no la podemos parar, pero eso no puede ser un impedimento a que nosotras dejemos de un lado nuestros sueños y dejemos de un lado realizarnos como personas. Porque, ok, tenemos una pareja, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos una profesión, pero ¿y qué hay de ti como persona? Entonces, sáquense ese número de la cabeza y, como decimos en Venezuela, bien coloquial, para adelante es para allá. Vámonos. Hay que seguir, hay que hacer. Vámonos, para adelante. Y vamos entonces ahora ya a finalizar nuestro encuentro el día de hoy, dándote las gracias primero que todo. ¿Quieres de pronto despedirte con algo? Claro. Quiero básicamente, antes de despedirme, agradecerte por esta oportunidad de poder mirar hacia atrás y ver el camino y las piezas del rompecabezas que empiezan a ajustarse. Siento que a lo mejor hay todavía varias piezas que están por ahí, pero que ellas van a encontrar su lugar en algún momento. Y de verdad agradecida y felicitarte por este proyecto, que es hermosísimo, que es tan humano, tan cálido y tan cercano, y que tú lo haces de una forma que uno se siente como que te conozco de toda la vida y estoy aquí sentada con usted hablando con una amiga. Así que mil gracias, Lady, de verdad muy contenta de haber estado en este espacio y me siento muy feliz y muy agradecida. Gracias a ti, gracias por la confianza y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Bueno, así terminamos este episodio. Espero que hayas encontrado a lo largo de esta conversación algo que haya tocado tu corazón y te impulse a seguir adelante. Recuerda que cada historia cuenta y la tuya también. Si es que no olvides que este espacio es tuyo y si estás listo o lista, en el momento en que sea, ven y comparte tu historia con nosotros. Síguenos y comparte con más personas para inspirarlos a seguir adelante, así como dice Mariela, para adelante es para allá y vamos a aprovechar a escribir nuestra vida pasada ya fue y acá venimos a contarla y a aprender y a sostenernos también en aquellos aprendizajes para poder seguir para adelante. Adelante, la historia aún no está escrita y la idea es que escribamos una mejor historia juntos y con propósito, que es lo mejor. Mariela, muchísimas gracias por haberte permitido y habernos permitido escuchar tu historia.